Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Montes y curso segundo tetra en la carrera de Derecho con concentración en Economía. En esta materia de Derecho Constitucional nos toca exponer o hablar del artículo primero al 14º. Esta es la Constitución que se hizo oficial el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza. Bueno, artículo primero. Nos indica que todas las personas gozarán de derechos simplemente por ser personas. Es decir, las autoridades nos protegen, promueven y garantizan los principios de universalidad. Adicional a todo ello, está prohibido la esclavitud en el país, no solo para los mexicanos, sino para los no nacidos y llegan al país también. Artículo 2. El país es único y no se divide. Adicional, es necesario preservar su cultura. Por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas se les respeta, se preservan sus lenguas, cultura y demás. Eso sin dejar de trabajar para evitar las carencias y rezagos de sus pueblos. En el artículo 3 nos habla que la educación básica es obligatoria, así como el preescolar, primaria y secundaria. Adicional a ello, el gobierno está obligado a que exista la educación media superior en la localidad. Asimismo, el Estado priorizará el interés superior a todo ello. Adicional, debe de garantizar que los planteles cuenten con materiales una infraestructura y el mantenimiento de los mismos. Incluso mencionan que la educación es gratuita. En el artículo 4, la Constitución no hace diferencia entre hombres y mujeres. Tenemos los mismos derechos, por ejemplo, la salud, movilidad, cultura, etc. También nos marca el derecho a decidir sobre el tema de la familia, cuántos hijos tener y cuándo, así como el derecho a la alimentación nutritiva. Añadido a ello, nos indica el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Un dato muy importante es el derecho a la identidad y el ser registrados. Artículo 5. Podemos recibir un sueldo por algún trabajo realizado, siempre y cuando ese trabajo sea lícito. A lo que se refiere es que sería mientras que no se ofendan o violen los derechos de alguien más, y la misma ley determinará en cada entidad federativa cuáles son las que necesitan título para llevar a cabo su ejercicio. Artículo 6. Tenemos el derecho a dar nuestra opinión o ideas, así como el derecho de réplica. Asimismo, como se tiene el derecho de recibir y buscar información plural y oportuna, asimismo difundirla, salvo a la información como lo es de la vida privada y o los datos personales. También tenemos el derecho al acceso a la tecnología. Artículo 7. Tenemos libertad de difundir ideas por cualquier medio. Como en el caso del artículo anterior, es siempre y cuando no estemos invadiendo la vida privada. Ninguna ley ni autoridad puede establecer censura ni coartar la libertad de difusión. Artículo 8. Se respetará el ejercicio del derecho de petición, el cual deberá ser por escrito, pacíficamente y de manera respetuosa. En el artículo 9 no se prohíbe el derecho de reunirse pacíficamente con temas políticos. Por ejemplo, yo puedo reunirme en un grupo y hablar de política, esté a favor o en contra del presidente, y no se me va a coartar ese derecho. Sin embargo, mientras que sea de manera pacífica, se puede convocar una protesta, pero no con armas o llegar a violencia. Artículo 10. Derecho a poseer armas en casa para seguridad o legítima defensa, con excepción de las armas del ejército. Ojo, aquí es solamente para seguridad o legítima defensa, remarcando esto en específico, legítima defensa, y no se pueden contar con armas del ejército. En el artículo 11, derecho y libertad de entrar y salir del país, viajar o mudarse sin requisito alguno. También toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. En el artículo 12 nos indica que no se concederán títulos de nobleza, honores, ni honores hereditarios, e incluso los que se reciben en otros países no son válidos dentro de este mismo país.
Artículo 13. No se puede ser juzgado por leyes privativas o tribunales especiales. Por ejemplo, los tribunales militares no podrán extender jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Artículo 14. No se puede privar de la libertad o de propiedades, derechos, al menos que exista un tribunal o un juicio que así lo determine. También en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la interpretación o comprensión jurídica de la ley. Por lo pronto recorrimos del artículo 1 al 14. Así que de mi parte sería todo. Hasta luego.